Stammtisch, actualidad y política alemana en español. Bienvenidos a este nuevo episodio de Stammtisch número 38. ¿Cómo estamos, Bastián? Después de esta breve pausa que hemos tenido. Muy bien, gracias. ¿Y tú, Axel? Pues igualmente, ahora sí estamos plenamente de vuelta. Preparados para entrar a este nuevo episodio y todos los temas que vamos a tocar. Sí, estoy muy emocionado por todos los nuevos acontecimientos que tenemos para comentarle a los oyentes en esta ocasión. ¿Con qué vamos a comenzar, Axel? Bueno, comencemos ante todo con un lugar muy enigmático de Berlín, de la escena a la izquierda, que es un bar que se llama Syndikat, que ya ha hecho noticia y ahora pues es hora de actualizar un poco. En lo concreto, el Syndikat, que es un bar alternativo, ha estado en un juicio por un par de meses y ahora pues hay una resolución final. Hay un fallo que ha caído, sí, y que bueno, esto es, digamos, lo concreto de que el fallo no le fue favorable a los que estaban aquí defendiendo la causa del bar, pero vamos a comentarlo en detalles. Sí, antes de comentar el fallo, tal vez mencionar que hemos hablado del sindicato antes en Stammtisch y el conflicto que afecta a este bar alternativo es que el edificio fue comprado por una empresa que se llama Pierce Global y que tiene una serie de sociedades pequeñas, y una de esas sociedades pequeñas compró el edificio de este bar. No les renovaron la licencia de bar, que es una forma indirecta de pedir su desalojo, digamos. Bueno, pero para contextualizar un poco, para llegar a tener a alguien con quien dialogar, les costó bastante en el sindicato. El sindicato hizo una investigación para ver quién era su contraparte y tratar de renovar el contrato, etcétera, y se dio cuenta de que esta empresa grande, que es Pierce Global, tiene una serie de pequeñas sociedades que se llaman Briefkastenfirma, que son como sociedades de buzón. Sociedades con buzón de correo, buzón postal. Tipo Islas Caimán, pero en este caso es con base en Luxemburgo, operando desde Copenhague. Resultado de aquello, finalmente, fue que no pudieron encontrar un interlocutor con quien dialogar. Y entonces el sindicato decidió demandar a la empresa, y es ahí cuando comienza la historia judicial. Y su argumento se basaba en que no tenían contraparte. Ese era el argumento central de la demanda. No había una contraparte física, un responsable jurídico con quien dialogar. Bueno, esto avanzó en la justicia berlinesa. Hasta el punto en que finalmente Pierce se presentó con un representante de hecho físico que fue a defender la causa de parte de estos propietarios. Y bueno, tuvimos una resolución del juez en el Tribunal Regional de Berlín, en el caso que se conoce como Syndikat versus Pierce, y la resolución finalmente decretó, y es contraria a los intereses del sindicato y favorable a los intereses de la empresa. La resolución básicamente ordenó al colectivo de operadores del sindicato abandonar el local, y además de eso, el sindicato debe correr con los gastos judiciales del procedimiento. Ahora los caminos que le quedan por delante es apelar, obviamente, a esta sentencia, ir al Tribunal de Apelaciones y luego finalmente, si es que el Tribunal de Apelaciones también es contrario a sus intereses, llegar a la instancia suprema. Así que he ahí la resolución final del fallo que afecta a esta Kiez-Kneipe, que es representante de la Kiez-cultura, de cual hemos hablado en ocasiones pasadas, y es un bar además que existe desde 1985. Sí, así que son de largo aliento este bar de resistencia que tiene pues muchas actividades culturales, es un sitio de encuentro para muchos activistas y verdaderamente, bueno, sería una pérdida de no tenerlo mucho más tiempo. Vamos a ver si esto sigue, si procede la apelación o qué desarrollo se pueda dar. Tal vez busquen un sitio alterno
No lo sabemos. Hasta entonces, pues los tendremos informados. Y ahora sí pasamos al segundo tema, un tema de fondo que ocurrió la semana pasada, el martes, cuando Berlín se vio invadida por tractores que provenían de diferentes puntos de Alemania. Alguien lo calificó como que Berlín se había convertido en el estacionamiento más grande de Europa, dado que llegaron 8.600 de estos vehículos y se estacionaron a lo largo de la Straße del 17. Juni, en fin, en diferentes lugares de la ciudad colapsaron el tráfico. Y bueno, queremos hablar de aquellos tractores y el tema y el conflicto que hay detrás de esto, que es tremendo y tiene ramificaciones sociales y políticas, económicas, medioambientales. Básicamente es un conflicto que resume muy bien todos los debates y los dilemas de las sociedades modernas respecto al medio ambiente y las formas de producción. Sí, bueno, aquí es una manifestación de fuerza de todo el sector agroproductor, si se puede decir en una forma, el cual yo no recuerdo haberlo visto en Alemania tan unido y tan fuerte en un punto clave como es la puerta de Brandenburgo. Pues primero para que se le escuche, para que se le vea y posiblemente sí, pues para marcar que ellos existen y que son parte importantísima de la economía. El grupo tras el cual se juntan se llama Landschaftsverbindung, que sería como el campo produce unión, por hacer una traducción más o menos intentando que sea lo más acertada posible. Sí, O el campo conecta. La unión de... Sí, ahora sí que tiene varios matices. Se podría jugar con las palabras. Es un juego de palabras en el mejor de los sentidos. Unión de tierras. En fin. El punto es que esta organización comenzó de forma digital en octubre, hace no tanto tiempo. Se armó un grupo de Facebook que rápidamente empezó a sumar simpatizantes, en los cuales la gente, los agricultores y las agricultoras manifestaban sus problemáticas, particularmente ante la ley del gobierno conocida como el Agrarpaket, que es la última ley con las medidas que el gobierno impuso al sector de la agricultura y que están relacionadas a la protección del medio ambiente. Entonces acá entran los otros actores en juego, que es el gobierno, con dos ministras mujeres, una ministra de Agricultura, Julia Klöckner, de la CDU, y la otra es la ministra de Medio Ambiente, Svenja Schulze, del SPD. Y aparte de eso hay unos actores, o sea, que no tienen tanto protagonismo en este conflicto, pero no dejan de ser importantes, que es el movimiento, digamos, del medio ambiente, ecologista, etc. Sí, pero bueno, toda la polémica de clima, de cómo crear un medio ambiente más durable y cómo hacer una agricultura que sea más acorde, pues es, digamos, el dilema central de esto. Y justamente, bueno, esas líneas atraviesan no solo las dos políticas recién nombradas, que es Schulz y Klöckner, porque sus intereses ahora que son diametralmente opuestos en algunos puntos. Vamos a hablar de eso, pero antes tal vez sería bueno explicar el por qué protestan los agricultores o por qué vimos tractores el martes pasado en Berlín. Y algunas causas las enunciamos. Bueno, lo principal es estar en contra del paquete agrario, que les impone medidas que les aumenta el costo de producción para proteger el medio ambiente. Además de eso, protestan también por las medidas que está exigiendo el gobierno a raíz de una sanción que recibió el gobierno federal de Alemania por los niveles de nitrato que tiene en sus aguas subterráneas. Sí, para eso pueden consultar una cápsula anterior donde desglosamos ese tema más a profundidad. Hablamos de ese tema justamente, Axel. Tú lo describiste muy bien, investigaste y básicamente, para resumirlo, es una sanción del Tribunal Medioambiental Europeo en contra de Alemania por excesivamente incumplimiento y excesivamente altos niveles de nitrato en sus aguas, ¿no? Sí, lo cual, entre otros actores, es de los que más están fuera de la norma, con Países Bajos y Dinamarca, me parece. Por lo tanto, sus multas, que son pesadas, que irían alrededor de
300.000 euros anuales, sino según lo que dijo la ministra, y efectivamente están entre la espada y la pared, entre caer en un rango razonable de la normativa de nitrato y hacer que esta sea respetada por parte de los agricultores que directamente se dicen opuestos a cualquier cambio. Claro, hay que entender que el nitrato es está directamente relacionado a la agricultura, dado que se utilizan los fertilizantes, o está en los fertilizantes que utiliza la agricultura. Y además de eso también está en el estiércol de los animales que utiliza la agricultura. Por ende, es por eso que esta sanción o el nitrato, la presencia de nitrato en las aguas subterráneas de Alemania está directamente relacionado a la actividad agrícola. Bueno, ahí entra la parte natural. La parte artificial de glifosato, pues eso es otro tema enteramente. Digamos que los fertilizantes naturales tradicionalmente utilizados hoy en día son causa de verdaderos conflictos de interés. Y el último punto por el cual protestan los agricultores es el reciente tratado que firmó la Unión Europea con el Mercosur, en el cual se va a importar una cantidad de carne no menor y va a tener un impacto en lo que los agricultores alemanes y europeos puedan vender en este mercado. Y exportadores como Brasil, pero también Uruguay, Argentina, Paraguay, todos son exportadores netos de carne, en mayor y menor medida, pero está claro que la apertura de mercados europeos para estos países son una amenaza para su subsistencia también. Y no menor de que ya las ganancias son pequeñas, o al menos así es como se entiende por una buena parte de sus representantes. Y ahora, pues posiblemente entre la implementación de nuevas normativas y un competidor extracontinental, pues son factores de inestabilidad muy, muy potentes. Por eso vimos más de 8.500 tractores y más de 10.000 manifestantes en la ciudad del martes, en esa demostración de poder. Justamente para su demanda principal fue exigirle al gobierno que existieran compensaciones por las políticas de protección del medio ambiente que tenían que implementar los agricultores, y además que exigirle a la ministra de Agricultura que buscara flexibilizar el paquete agrícola, que entre otras cosas le exige a los agricultores que terminen de utilizar el glifosato como herbicida y una norma más estricta en el manejo de los estiércoles. Así que bueno, tuvimos esa manifestación, y lo que nosotros queríamos hablar también es de la presencia de estas ministras políticas y cómo enfrentaron este conflicto, porque ese martes, al mismo tiempo que ocurría la manifestación, por la mañana hubo una discusión en el Bundestag, en el cual participaron varios políticos y se trató justamente las políticas de protección del medio ambiente y políticas de agricultura. La ministra Julia Klöckner estuvo en la mañana en el Bundestag y defendió el paquete agrario y defendió a los agricultores. Y luego, por la tarde, cuando fue la manifestación en la Puerta de Brandenburgo, ella fue, junto a su colega Svenja Schulze, la ministra de Medio Ambiente, fueron a la manifestación. ¿Y qué es lo que ocurrió ahí? Bueno, fue un momento poco tenso, pero fue una cierta valentía de parte de las ministras de enfrentarse a esas personas inconformes, sin huir, sin ponerse máscaras, sin poner un tuiterazo. Se enfrentaron. Sí, encararon, pero bueno, a una le fue mejor que a la otra, hay que decirlo. O sea, la ministra de Medio Ambiente, que es del SPD y que para los agricultores obviamente es quien representa el opuesto de sus intereses, intentó hablar durante 5 minutos y ante el encrispado clima de rechazo que hubo, se escucharon muchos buh por detrás y la mayoría de los manifestantes se dio vuelta y le dio la espalda.
La ministra Svenja Schultz se duró 5 minutos en la tarima y luego se retiró del lugar. Un poco más tarde y hacia el final del acto habló Julia Klöckner, quien asumió el micrófono también bajo muchos gritos de rechazo, pero lentamente y con bastante paciencia y una gran capacidad retórica. Nosotros que escuchamos su discurso, yo al menos lo escuché durante 1 hora y media que duró, fue capaz de ir abriendo el diálogo, enfrentando las preguntas que venían de los asistentes, de los manifestantes y también de interlocutores que tenía ahí. Y de alguna forma logró hacer una defensa y salir bien parada de esto. O sea, es notable su papel, hay que resaltarlo. También ella, obvia, que representa los intereses de los agricultores, quiere defender su trabajo en el gobierno. Y por otra parte, ella es de la CDU/CSU, cuyo núcleo de votantes duro, una parte de su núcleo de votantes duro, está justamente en el campo. Entonces, Bueno, hay vamos a ponerlo claro. La ministra también tenía líneas rojas de las que no fue flexible, pero no más mínimo, pero también lo dijo con su contundencia, que claro, no se iba a negociar la implementación de la reducción de nitrato, que era una, por ejemplo, de las demandas principales. Y con la claridad que lo exprimió bueno, no fue popular, pero no edulcoró el mensaje tampoco. No, de hecho, dijo muy claramente que ella no venía a sacar aplausos y no iba a decir cosas que la hicieran popular, sino que todo lo contrario, que habían cosas que no se podían transar. Una de ellas es la que tú mencionaste. La otra es respecto de la muerte de insectos o la disminución en la variedad de insectos que hay en Alemania. Y ante eso, la ministra dijo que la agricultura tenía perjuicios para el medio ambiente y debía hacerse cargo de esos perjuicios. También hizo mención que el resto de la sociedad debía hacerlo y también los consumidores finales de los productos agrícolas, pero no eximiendo de eso de la responsabilidad de la industria. Entonces, en ese punto ella fue súper clara y de hecho, a partir de noviembre de este año y en miras hacia el próximo año, se crearon el Foro del Diálogo Nacional, que es una especie de mesa amplia en la cual van a estar representantes de todos los sectores para ver cómo Alemania resuelve una política sobre cómo proteger o al menos que disminuya la pérdida de masa de insectos. Bueno, ese es uno de los ámbitos de importancia, pero tú lo que acabas aquí de esgrimir me pareció muy interesante, es la parte de las cadenas de venta y de los consumidores, que, bueno, a mi parecer muy, muy subjetivo. Uno que va al súper y ve algo más de €1 o menos de €1, uno siempre buscará el menor precio para los alimentos y el supermercado buscará sacar su ganancia pese a ello, y siempre el eslabón más débil es el agricultor final. Y uno de los temas que se esgrimían en estas exposiciones de diferentes representantes era que incluso trabajan con pérdidas y que un impuesto más les daba en el traste toda su producción, que no tenían con qué invertir. Entonces, claro, yo creo que sería bueno también tomar conciencia de que los alimentos que compramos cuestan, y si nosotros no pagamos tanto, alguien más lo está pagando tal vez. Y ahora, con esa reflexión, Axel, es muy bueno para entender el motivo y por qué esta manifestación tuvo tanta fuerza. Porque finalmente los y las agricultores se están jugando su sobrevivencia. Eso es lo que ellos sienten que está en juego. Se sienten bajo amenaza, que su forma de vida, su forma de producir está completamente bajo amenaza. Ellos, y además, y esto es un sentimiento que también se ha resaltado en algunos medios, en entrevistas que han hecho a agricultores de diferentes partes de Alemania, es que ellos sienten que son culpados por todos los males de la sociedad, por la muerte de los insectos, por el nivel de nitrato en el agua, por las emisiones de gases de efecto invernadero.
Y en el fondo, ese sentimiento los motivó a protestar. Hay algo ahí importante que tiene que ver con que se valore el papel que juega la agricultura en la sociedad. Entonces, ese es uno de los puntos conflictivos. Y el otro, bueno, tal vez tiene que ver con el mundo de las ciudades, multicultural, moderno, hiperconectado, y el mundo rural, que hay un conflicto ahí que proviene desde hace años, pero que ahora se pone de manifiesto cuando vemos que una de las pancartas que llevaban los tractores, por ejemplo, era "No farmers, no future". Sin agricultores no hay futuro, haciendo una referencia directa al movimiento Fridays for Future, que tiene mucho más adherencia, pero que ocurre principalmente en las ciudades. Y entonces ahí también hay una colisión de mundos, de formas. Ahora, Y hay colisión de mundos y hay actores que se dicen defensores de un mundo agrícola, pero viven en la ciudad. Por ejemplo, las ONGs, los activistas pro diversidad, pero que algunos aquí dicen que son malhonestos, pero viven de sus rentas gracias a esos argumentos. y ahí hacemos el link de nuevo a los consumidores y a nosotros. O sea, cómo consumimos, qué tan dispuestos estamos a pagar por productos que tal vez se cumplen con requisitos para proteger el medio ambiente, pero son más caros. También ahí se vincula nuevamente, ya que este es un tema complejo. O sea, estamos tratando de exponerlo de la forma más amplia posible y entregándole los elementos de análisis y de contexto. Claro, hay ramificaciones medioambientales, económicas, sociales y políticas. Pero tal vez para finalizar sería bueno, Axel, mencionar esta pugna que existe entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura. Tenemos a dos ministras, cada una es miembro de un partido del Agroco, y sus visiones son opuestas. Desde sus campos ideológicos respectivos es una línea que las divide. Y la otra es, naturalmente, los conflictos de una y de la otra por su cartera y por los actores que involucra. Claramente la preservación de flora y fauna compite con áreas de plantación. En la medida en que uno preserva uno, pues el otro cae en detrimento y a mí me parece interesantísimo que estamos sobre el filo de la navaja de un dilema mundial, ¿sí? ¿Cómo alimentamos a todos? Preservamos la naturaleza y al mismo tiempo no caemos en contradicciones muy fuertes entre, por ejemplo, los intereses de la biodiversidad, pero también el uso de fertilizante, que es el único que nos permite mantener la producción, fertilizantes que vienen de empresas del tipo Monsanto, por ejemplo, que ahora pertenece a Bayer, y que es un tema aparte que ahora mismo podríamos sacar de esto y que claramente la ministra del Medio Ambiente, pues la primera que va a decir, pues hay que reducir esto, pero los que lo usan también tienen sus beneficios, pero son modelos de producción, visiones de producción que están en conflicto. Uno no puede detener una máquina que está en marcha. Y esto no se puede detener y cambiar de modo de producción de una cosa a otra. No. Pero sin embargo también hay una responsabilidad colectiva como país productor de los más importantes de la Unión Europea. Me parece que exporta, había unos números, el tercer exportador. Alemania exporta un tercio de su producción agrícola y según decía Julia Klöckner en el mitin, en la manifestación ayer, decía que Alemania era el tercer país exportador de agricultura a nivel mundial. A nivel mundial, esto hace que, por ejemplo, estos aportes que hace Alemania a los bancos de alimentos para zonas de, por ejemplo, de catástrofe humanitaria, de hambruna, es muy importante. Lo que contribuye, por ejemplo, al mercado mundial
no es solamente en Alemania que afectaría esto. Entonces, las repercusiones importantes, los actores son múltiples y las soluciones no son sencillas. No, en absoluto. Y tal vez, para finalizar, solo destacar que el nivel de presión fue bastante alto para la clase política. Las imágenes van a quedar en la historia de la manifestación y la presión se dejó sentir porque el hecho de que las dos ministras hayan bajado a hablar con las personas y se hayan expuesto así no es algo muy habitual, no es algo que se vea comúnmente. Y bueno, entendemos las razones que hay detrás de las ministras para hacerlo, en particular de Julia Klöckner, que está tratando de recuperar a sus votantes y que tiene, bueno, es la ministra de la cartera de Agricultura. Pero más allá de los intereses, es interesante el nivel de diálogo que se produjo o la intención de encontrar ese diálogo. Eso como... Pues yo aplaudo dos cosas concretamente. Primero, el que esta masa de agricultores y de productores de todo sector confundido hayan llegado a esa masa crítica es, hay que decirlo, una demostración de fuerza que no se ha visto siempre, ni esta forma. Por ejemplo, ahora en Francia se está viendo en similar caso, pero hay una unión porque pues, claramente ahora hay algo que defender y también el valor de estas, bueno, las dos ministras con mayor y menor éxito, pero al final las dos bajaron, eso sí hay que decirlo, a dar la cara por lo que hacen. Y eso también es loable. Estén en lo cierto o no lo estén, al menos defendían sus acciones y se confrontaron a la crítica y a los manifestantes. Entonces, eso solo demuestra que, bueno, solución que salga es una solución que salga por el diálogo, por el consenso mínimo que pueda salir de esta dinámica. Stammtisch. Análisis, información, contexto. Bueno, Axel, y ya que en este episodio terminamos analizando las ministras, continuemos con ministras, pero ahora vamos al Ministerio de Familia, donde está Franziska Giffey, del SPD, quien ahora respira aliviada luego de que la Freie Universität de Berlín revisara su tesis doctoral, que estaba impugnada por plagio, y diera a conocer su veredicto, en el cual se establece que la ministra no realizó plagio en su tesis doctoral. O al menos no en el grado que comprometiera su titulación. Exacto. Su título académico no va a ser retirado, es un requisito para ser político en Alemania, al parecer. Son varios los políticos que han caído en el pasado. Von zu Gutenberg. Porque hay una página que se dedica a revisar las tesis doctorales y escruta e investiga que estas sean originales o hayan sido plagio. Bueno, Franziska Giffey estuvo en suspenso durante una buena cantidad de meses porque no quería postularse a ningún tipo de cargo hasta que se estableciera que ella no había plagiado en su tesis doctoral. Hecho que finalmente sucedió y ahora ella respira aliviada, pero también lo hace su partido, el SPD, el Partido Socialista Alemán, el partido más golpeado con la pérdida de electores, el partido al que nadie quiere votar, digamos, y que este año, bueno, enfrentó 3 elecciones desastrosas, más la elección europea, etc. Ahora que Giffey puede seguir en política, el SPD respira aliviado porque en ella ve de alguna forma una luz de esperanza para su muy mal desempeño electoral y su decadencia. Esta ministra fue absolutamente coherente. Le tocó todo, bueno, desde la renuncia formal de Andrea Nahles, ya no hay una dirigencia unida del SPD ni electa. Entonces están en tiempos de inestabilidad. Y simple y llanamente no quiso poner su candidatura y fue absolutamente coherente en decir hasta que no me absuelvan
Es más, renuncio si me quitan el título. Entonces, pues demuestra una cierta honradez de su lado, o al menos de cara afuera. Ahora bien, decíamos que el SPD mira con esperanza a esta ministra. ¿Por qué? Porque es la ministra de Familia y en ese ministerio, en estos 2 años de gran coalición, 1 año y tanto que llevamos de gran coalición, la cartera de Familia ha sido la que tal vez más proyectos positivos para la sociedad ha promovido y aprobado. Uno de ellos lo explicamos en el episodio de fines del año pasado, en Stammtisch, el Gutes Kita-Gesetz. Y bueno, también tiene otros proyectos emblemáticos. Todo esto le ha permitido ser una de las ministras mejor evaluadas de la Gran Coalición. Además de eso, Franziska Giffey tiene una serie de habilidades blandas que ha cultivado en su carrera política, que tienen que ver básicamente con el carisma y una capacidad de empatía y de entender a sus interlocutores. Es una habilidad que desarrolló de sus años como alcaldesa de Neukölln. También te quería decir, ella se hizo su credibilidad básicamente como la alcaldesa de uno de los sitios un poco más complicados de Berlín. Hay un alto grado de nacionalidades que cohabitan ahí. Hay altos índices de pobreza, de desempleo, hay delincuencia pequeña, bueno, muchas manifestaciones que son complicadas actualmente en el panorama alemán y Berlín también. Y ella, lejos de entrar en esta rechazo al multiculti, le dio cara a los problemas y fue muchas veces pragmática, por ejemplo, con los clanes. Por ejemplo, no le tembló la mano al momento de imponer la ley y el orden, como se llama. Hizo en su momento racias, persiguió a los clanes, pero también era muy empática al momento de hablar con la otra parte de los votantes que habitan en Neukölln. Entonces ha demostrado destreza política y pese a que tal vez tiene una presencia un poco como inocente, eso tiene una cara que yo, si no supiera esto, no sé si le daba esa puede engañar, sí, puede dar la falsa impresión. Sin embargo, no hay que subestimarla en absoluto porque como política tiene una muy buena calle, que es sus años como alcaldesa en Neukölln, y como ministra de Familia ha sido capaz de impulsar un programa de reforma que la tiene muy bien posicionada en las encuestas. Por eso el SPD la ve con una luz de esperanza. Vamos a ver qué sucede con su carrera política. A nosotros no nos gusta hacer proyecciones ni funcionar como oráculo, ni hacer hipótesis sobre lo que pueda suceder en el futuro. Nunca lo hacemos, pero ella tiene opciones de carrera política por delante. Una de ellas es tal vez ir a las elecciones del 2021 como alcaldesa de Berlín. Sí, una de ellas es claramente el posicionarse como la figura que va a aglutinar el voto de la SPD en Berlín. Pero igualmente su partido puede necesitarla en otros ámbitos bastante más importantes. Se hace, por ejemplo, en un puesto clave del partido a nivel federal, o sin ir demasiado lejos como candidata de una sucesión de canciller incluso. Tiene bastante madera y lo que, por ejemplo, hoy le hace que no esté en la carrera por las nuevas puestos claves del SPD. Que tiene congreso el próximo fin de semana. Que va a tener su congreso el 6 al 8 de diciembre, sí, donde se van a confirmar los nuevos Secretaría General y, digamos, el Comité Central. Y claramente ella, pues, se está guardando unas. Y si no es en Berlín, es posible que incluso a nivel federal la van a necesitar para levantar un poco de su racha en la que se encuentran. Por eso queríamos hablar de ella en Stammtisch, porque es un personaje político interesante a analizar, a mantener en el radar,
porque con esta resolución de que no plagió en su tesis doctoral puede mantener su título académico y se le abren posibilidades de desarrollo político por delante. Y además de eso porque es de Berlín, hizo su carrera en Berlín, y entonces nos parece una de los personajes políticos y de las ministras o las mujeres fuertes de la actualidad política alemana que puede tener un desarrollo interesante. Así que eso, terminamos con una cuña de Giffey tal vez, una frase. En algún momento en una entrevista dijo: Berlín es mi ciudad, llevo aquí más de 20 años, ella es muy querida para mí, me siento como en casa. Berlín es simplemente la mejor ciudad de Europa, ¿o qué? Del mundo. Claramente ella sabe convencer y sabe ganarse adeptos más allá del partido. Es el carisma de la persona aquí que hace la diferencia. Entonces, ya sin el problema de la tesis, vamos a ver a dónde llevará su siguiente movida. Llegamos al final del programa, un poco más extendido de lo habitual, de nuevo, pero bueno, esperamos haberle entregado el contexto, la información y el análisis de los temas, y los dejamos invitados para que nos escuchen la próxima semana y nos sigan en redes sociales. Hasta pronto. Hasta pronto.